Atención, porque hablábamos ayer de lo que está pasando con los precios. Hay productos que falta el aceite, hay cortes de carne que realmente son prohibitivos en la canasta familiar. Se hace muy difícil. Raúl Robín es vicepresidente del sector de economías regionales de CAME y está con nosotros. Raúl, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Fernando. Bueno, si se puede decir buen día, ¿cómo está la situación, no? Y sí, pero le ponemos ese optimismo. Sin duda es que estamos viviendo un momento de cambio. Es necesario poner en orden todo un tema de diferencias que existe entre los distintos precios de productos que históricamente han tenido un valor relativo y hoy tienen otro. Y sin duda que es muy difícil porque en el marco que estamos poniendo en orden esos valores relativos es un marco bastante especial. Necesitábamos mejorar las condiciones de trabajo de la pequeña y mediana empresa. Yo presido un sector del campo, de la CAME, que es el campo, las economías regionales, que atravesamos un momento muy duro de hace 3 o 4 años a esta parte. Perdón, los pequeños productores la están pasando mal, ¿eh? Muy mal. Por eso en CAME decidimos poner en visibilidad de la sociedad argentina esta situación. Elaboramos un índice que se llama IPOD, que se publica una vez por mes, donde demostramos, el IPOD es el índice de precio origen-destino, qué es lo que cobra un productor y qué es lo que paga un consumidor. Y la verdad es que da miedo, porque mientras el consumidor está pagando una cifra altísima por los productos primarios, el productor está cobrando una cifra tan baja que no le alcanza para pagar sus costos. Raúl, en este segundo semestre, ¿bajó el consumo? Sí, bajó el consumo, están en todas las indicativos que emite CAME, tanto en comercio como en industria, y obviamente esto refleja en la actividad primaria del campo. Sin duda que la salida del cepo y la baja de retenciones ha mejorado y ha posicionado el campo central de la Argentina, el campo de la pampa húmeda, de los commodities, pero no ha solucionado el problema de los más de 30 complejos productivos que significan las economías regionales. ¿Sabe lo que me molesta? Y esto lo quiero contar y se lo quiero transmitir a usted con total confianza. Por acá pasan todas las voces, han pasado un montón de políticos, de distintos partidos, ¿eh? Pero ¿sabe lo que me preocupa? Es el laburante, el hombre que arranca, a las 4 o 5 de la mañana y no llega a fin de mes. Ese adulto mayor que no llega a cobrar 5.000 pesos. A esto le tenemos que sumar el tarifazo y que llega a la góndola y no tiene producto. Y si lo tiene, no lo puede pagar. Así es, y esto genera esta distorsión estructural que tiene hoy la Argentina, que no es nuevo, viene de 200 años. Pero no puede ser que un país tan rico, tan generoso, con tanta gente que trabaje en los distintos pueblos, en el campo, terminan con crisis y terminan migrando del campo, el lugar que viven, a las grandes ciudades. Va a llegar un momento que la gente no va a poder trabajar solo del servicio. Ahora, es necesario generar bienes y servicios en todo el ámbito nacional. Hay un dato que les va a sorprender, porque a mí me sorprendió muchísimo. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos visto al Valle de Río Negro los productores de manzanas tirándolas? ¿Cuánto hace eso? Un mes más o menos. La última vez fue un mes, porque los costos de flete, que ahora son muy altos, impiden que puedan llegar cómodamente al mercado. Argentina, increíblemente, me decía Raúl, estamos importando manzanas de Chile. Sí, es tremendo. Porque además, no es que los costos cuando del Río Negro la transporte... tiramos. La estamos tirando, pagamos a precio de dólar. Están abandonando campos, es una crisis de 4 o 5 años, no es de este año. Y sin embargo, fíjese, el productor de peras y de manzanas vende a 2 pesos su producción y acá se paga 30, 35, 30, 28, más del 1000%. Nada justifica un incremento del 1000%, ni el transporte, ni la presión fiscal. Es realmente un problema de formadores, Raúl, de precio en las grandes cadenas. ¿Quién es el responsable? ¿El Estado?
Y el Estado debe controlar, debe hacer cumplir las leyes, debe proteger los dos extremos débiles de la cadena, debe proteger al productor que está perdiendo dinero y que además debe soportar una competencia como que están importando manzanas de Chile. Si esto no tiene un proceso industrial, es la misma manzana que se baja de un árbol. ¿Por qué se importa? Porque es más negocio para lo que están comercializando. En lugar de ganar los 1100% que están ganando con la pera del Valle, deben estar arriba de los 1500%. Y no están Por eso preocupados. importa. Came está preocupada también porque todo el mundo está hablando del comercio puerta a puerta, de que se abre la importación, mucha gente comprando, por ejemplo, celulares, que en Argentina sí son caros, es verdad, son caros, pero deciden, digamos, se decide una medida de importación que también pone en peligro las fuentes de trabajo. Va con un tope eso, ¿eh? Claro, sí, pero aunque vaya con un tope, digamos, esta apertura de importación, en un momento donde ayer el Ministerio de Trabajo informó que se perdieron 60.000 puestos de trabajo en los últimos 10 meses. En el sector privado. En el sector privado, trabajo formal. ¿Qué preocupación tienen ustedes con esto de abramos la importación libremente? Y muchísima preocupación, porque no es solo el comercio, es la industria y la producción primaria. Para que la industria exista necesita insumos primarios, sean mineros, sean agropecuarios o del mar. Nada se produce en una industria si no tiene una producción. Al bajar el nivel de actividad económica interna de Argentina, ha bajado el nivel de producción industrial y producción primaria, pero además estamos generando un ámbito de competencia desleal, porque la economía argentina no es competitiva en este momento. Si nosotros tuviéramos una economía que podemos competir con China, pero China no tiene la asistencia y el amparo al trabajo y no protege demasiado a sus trabajadores. Cobra mucho menos un trabajador chino que lo que cobra un trabajador argentino. Entonces, obviamente, sus producciones industriales son más baratas. Raúl, ¿me puede explicar? Entonces, hay una competencia leal. ¿Y qué va a ocurrir? Esto genera desempleo. A ese desempleo que recién hablábamos, en el futuro genera desempleo. Pero además genera condiciones de cambio del sistema comercial. Toda la tecnología que hoy se aplica a las empresas y a la industria, en la historia futura va a significar mucho desempleo, porque la robótica, el intercambio comercial entre países, el sistema como esto, como Uber, como el sistema de venta de pasajes y hotelería que está obviamente dejando sin trabajo a muchos, gente que trabaja en el turismo, todo eso va concentrando el comercio y la economía mundial. Y cada país no puede resistirse a ese cambio, pero tiene que tener política de dos temas protección. importantes. No sé si ustedes desde CAME se habrán dado cuenta que se terminó la changa. Sí, claro. Lo que en nuestro país era un valor agregado para el trabajador, la changa se perdió. Sí. Absolutamente. Exacto. Y fíjese lo que pasa con las empresas recuperadas, ¿no es cierto? Lo que pasó ahora, días pasados con la empresa Sanón, 700 personas, 700 familias. Cuando yo digo 700 empleados, son 700 familias que quedan en la calle. Así es. Exactamente. Y fíjese, acá estamos hablando de miles y miles de familias que pueblan los lugares más remotos de la Argentina. Cuando se produce una crisis con la yerba mate, la gente que produce yerba mate no sabe hacer otra cosa, vive en el extremo norte del país y vive de eso. Cuando no puede hacer eso, termina cerrando o vendiendo su campo y sus trabajadores, todos se vienen a vivir acá. Y acá al país le cuesta el subsidio de desempleo y el mantenimiento, porque no hay fuente de trabajo tampoco en las grandes ciudades. Entonces, es mucho más barato para el país tener políticas que garanticen rentabilidad y garantice estabilidad a los trabajadores de cada uno de los pueblos, en el campo, a los productores, porque es la manera de mantener un diferencial estructural a favor de la actividad productiva y no el subsidio por desempleo. Hoy, por ejemplo, claro, el tema del subsidio es clave. Se enfervoriza, tiene nombre de super amigo de Robin, pero no. Falta Batman. Falta Batman.
Yo soy así, es mi Bueno, tranquilo. característica. No, digo, hay un tema, por ejemplo, un grupo de diputados que es muy importante, siempre hablamos de la industria láctea, lo que pasa con el productor de leche que cobra muy poquito y después cuando nosotros vamos a comprarlo terminamos pagando entre La triste 17 cadena, ¿no? y 20 pesos y ellos cobran entre 2,84, depende de cómo sea el tema de la producción, si es primaria o terciaria, si es primaria o secundaria. La cuestión aquí es, hoy van a presentar un proyecto para que al productor, por ley, se le dé el 30% del valor asegurado de venta, es decir, el 30% de lo que nosotros pagamos en los supermercados o en los mercados donde sea. ¿Quién lo controla eso? Va a ser un proyecto. No, pero es bueno, el proyecto lo leí anoche. Esa es la manera, es un paso. ¿Le llegará a ese pequeño productor? Es que tiene que llegarle, Sí, porque le va si a no, llegar. ¿sabe qué? Pero ¿quién lo controla eso? Y lo tiene que controlar el Ministerio de Agroindustria y Comercio de la Nación y la propia FIP. El productor lechero, como otras actividades, como recién hablábamos, cada vez que saca de la vaca un litro de leche, tiene que poner en su bolsillo un peso más para lograr equilibrio. Se están fundiendo, están cerrando. Una locura, Raúl, Entonces, una locura. El gobierno lo que ha hecho es analizar esto y ha elaborado un proyecto que tuve la oportunidad de leerlo anoche, porque ingresó ayer seguramente. Es un proyecto bueno. Ese tipo de proyecto es el que reclamamos desde CAME para todas las actividades de las economías regionales. Porque es lógico, un productor o un tambero, un productor tambero, tiene que tener una parte de toda la cadena. Y este proyecto lo que hace es garantizarle un 30%. Bien, Raúl. Un tercio, con lo cual le van a cerrar los números. Tengo que ir a los títulos. Antes de los títulos le quiero preguntar para el cierre. ¿Qué pasa con el aceite? Y el aceite tenía un precio bajo, controlado, que se pagaba el subsidio a través de un 1% de retención a las exportaciones de soja. Formó un fideicomiso que subsidiaba el consumo interno de aceite. A partir del mes de diciembre ya se supo que, y además concluía formalmente ese subsidio, se prorrogó un poco, pero ya se conocía el incremento la pérdida de ese subsidio y las industrias incrementaron el precio en un 50% en los primeros 6 meses y ahora anunciaban un 30% más. Razonablemente el gobierno logró un acuerdo del tipo que nosotros sostenemos que hay que hacer y acordó un acuerdo, mediante ese acuerdo, un 4% para mezcla y un 5 a un 6% para los de girasol. Girasol. Sin duda que esto va a continuar porque la aspiración de la industria era tener un precio superior. Superior, claro. Pero obviamente que las noticias ingratas afectan mucho a la opinión de la sociedad y lo están. Repercute en el trabajador, en el usuario, en el hombre que labura todo el día y que tiene que ir a la cadena y no llega a fin de mes. Hay que revertir todo esto. El Estado tiene que hacerse presente. Pero ustedes como CAME también, ¿eh? Seguro, nosotros tienen que denunciar estas cosas. Como CAME tienen que denunciar también. Hay un buen diálogo con el gobierno. Trabajamos en todos los ministerios, todos los sectores, comercio, industria, producción. Estamos trabajando, buscando soluciones. Somos atendidos, entendidos, pero todavía en muchos de los sectores no están llegando las soluciones. Raúl, tengo que ir a los títulos. Le agradezco, ¿eh? Un gusto estar acá con ustedes. ¿La pasó bien? Saludos a Muy bien, Batman. muy cómodo, salvo que es mi estilo, soy bastante impulsivo a veces para decir las cosas, pero con mucho gusto las digo porque las siento. Lo sentimos así. Gracias por venir. 10:30 en la República.